La Casa Blanca informa cual película de Hollywood que en los últimos días, al menos 3 de sus bases militares en el Medio Oriente han sido atacadas, señalando a Irán como culpable detrás de estos ataques. Afirman que desde Teherán apoyan a combatientes de Medio Oriente, aseguró su portavoz John Kirby. Es cuestión de tiempo que Washington emita una reacción. En el Medio Oriente, la tensión es inminente. Posterior a los ataques perpetrados por combatientes de Hamás, la escalada de esta guerra parece no tener fin. ¿Está preparado Estados Unidos para este sistema de combate insurgente? ¿Quiere saber más? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, se han producido aproximadamente 20 ataques con drones en bases estadounidenses, ubicadas en Siria e Irak. Las tensiones en Oriente Medio siguen y la escalada de violencia parece no tener fin. La Casa Blanca ha adjudicado estos ataques directamente al gobierno de Irán, asegurando que están relacionados directamente con las fuerzas de insurgentes y combatientes de Hamás. Esto debido a las últimas declaraciones de Teherán. El gobierno de Irán amenaza con comenzar ataques si siguen los actos hostiles contra Palestina por parte de Netanyahu. Es por esta razón que el portavoz de la Casa Blanca, con el miedo en sus ojos, lo señala en declaraciones a la prensa de Occidente. En este sentido, Matthew Miller, desde Washington, insistió: estamos preocupados por el aumento de ataques por parte de grupos vinculados a Irán en la región, ya sea por ataques contra intereses estadounidenses o contra otros intereses en la región. Estos ataques se dan en un punto cercano de las fronteras entre Jordania e Irak. De acuerdo a informaciones de fuentes locales, también se registraron ataques en la localidad de Al-Hasakah, lugar donde están ubicadas estas bases. Sabemos que estos grupos están apoyados por la Guardia Revolucionaria de Irán y su gobierno. Sabemos que Irán sigue apoyando a Hamás, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Por otra parte, Estados Unidos, en respuesta a estas operaciones sufridas en sus bases, lanzó un ataque a puntos estratégicos de Siria que asegura están vinculados al cuerpo de la Guardia de Irán. El Pentágono sigue decidido a trabajar en conjunto con Egipto e Israel para generar una ofensiva indiscriminada contra la Franja de Gaza, mientras las tensiones en Siria aumentan constantemente. Es imposible no hacer un flashback de la situación de la guerra de Irak en el 2003. Y es que hoy en el 2023 se cumplen 20 años de la ocupación de los Estados Unidos en Irak, ocupación que le llevó muchísimos dolores de cabeza a la Casa Blanca. Desde los inicios del gobierno de Saddam Hussein y su llegada al gobierno de Irak, las relaciones con Estados Unidos siempre fueron tensas. Y es que para 1990 esa tensión se vio en el resultado de la Guerra del Golfo Pérsico. Para esa época era George W. Bush, padre, quien golpeó fuertemente al gobierno de Hussein para que sus tropas se retiraran definitivamente de Kuwait. Esta derrota debilitó sumamente el gobierno de Irak. Pero no fue sino años más tarde que Hussein se vería nuevamente implicado con la familia Bush. Posterior a la Guerra del Golfo Pérsico, las Naciones Unidas se encargaron de supervisar la eliminación de supuestas armas químicas, sin imaginar que años más tarde sería una de las excusas para la invasión que vendría desde la Casa Blanca, ahora con George W. Bush hijo. En medio de señalamientos, el gobierno de George Bush iniciaba una campaña para invadir a Irak, tras toda una mediática internacional desde los Estados Unidos, por una necesidad de generar una guerra. Desde la Casa Blanca se planificó las consecuencias, y fueron devastadoras. Compatriotas estadounidenses, en este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro, dijo Bush ante las cámaras, con todo el descaro.
acusando a Irak de tener armas de destrucción masiva. Posteriormente, comenzó un fuerte bloqueo a la nación. Un guión que parece ser la médula espinal de la política internacional y que se confirma con la reciente guerra en Ucrania. En contexto, Estados Unidos ha llevado operaciones en Medio Oriente con la complicidad silenciosa de los organismos internacionales. Recordemos que años más tarde, países involucrados en esta guerra, como Reino Unido y el exministro Tony Blair, admitió lo siguiente: puedo decir que me disculpo por el hecho de que la inteligencia que recibimos fue errónea porque, a pesar de haber utilizado ampliamente armas químicas contra su propio pueblo en contra de otros, el programa en la forma que pensamos que era no existía en la manera que creíamos. Cinismo puro. Estados Unidos planteaba con esta guerra llevar una supuesta paz a Irak. 20 años después, encontramos que Bagdad es uno de los lugares del Medio Oriente más inestables y en la línea de fuego constante. No fue ni la paz ni la democracia que Estados Unidos quería llevar a Irak, pero llevar la paz en forma de guerra a uno de los países que producía un cuarto del petróleo que hay en el mundo hizo ver la verdadera razón de la invasión a Irak. La historia no puede ser olvidada. Aunque muchos han levantado la voz para condenar los actos crueles que sufren los palestinos, a pesar de la presión internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dejó muy claro que no habrá cese al fuego en contra de Hamás y que la guerra continuará. Además, culpó al grupo de combatientes de ser quienes no permiten el traslado seguro de los civiles fuera de la zona del conflicto. Además, Estados Unidos e Israel preparan planes para el futuro de la Franja de Gaza, entre ellos la intervención de una fuerza internacional y un tratado similar al que hubo entre Egipto e Israel en 1979. En la actualidad, estas guerras financiadas por la Casa Blanca no buscan otros intereses más que el control de la región, para así ejercer poder en el mercado del petróleo. Si hacemos un análisis en retrospectiva, la fórmula siempre nos dará el mismo resultado. Si comenzamos en una línea de tiempo desde el 2001 y la invasión de Estados Unidos en Afganistán, nos encontramos con que el país tiene importantes reservas de 220 millones de toneladas de petróleo y 400 más de gas natural, razones más que suficientes para llevar a Afganistán al caos. Luego pasamos a Irak, un país con reservas petroleras importantes en el Golfo Pérsico y una doctrina Carter que respalda cada una de las acciones donde menciona: cualquier intento de parte de otra fuerza de obtener el control del Golfo Pérsico será considerado como un ataque a los intereses vitales de los Estados Unidos y será rechazado por todos los medios necesarios, incluyendo los militares. Una amenaza clara. Libia, 2011, en esa oportunidad, Barack Obama en la presidencia. La excusa, la misma de siempre: acusar al gobierno de no ser democrático, de violaciones de derechos humanos. La finalidad, quedarse con sus recursos energéticos. Siria 2014 y la misma excusa. El fin, ya lo sabemos. El reto hoy de los Estados Unidos es hacer frente a estas movilizaciones armadas herederas de la violencia que han causado a su paso. Esto, ante un gobierno de Irán fuerte y plantado en pro de los intereses del Medio Oriente, y combatientes que se unen para acabar con la hegemonía y la tiranía de Washington y sus aliados. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.